No voy a usar un PowerPoint esta mañana. Es bastante información que les voy a dar y les pido perdón anticipadamente si se les comienza a sentir muy largo, pero te quiero decir que a pesar de que este mensaje lleva mucha información, hay muchas cosas muy útiles. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir en el fin del mundo, vamos a hablar de la actitud que debemos tener si somos salvos, muchas cosas muy importantes que nos van a edificar, ¿verdad? Nos van a ayudar y simplemente les pido paciencia. Este es uno de los pasajes en la Biblia más difíciles de interpretar correctamente y de dárselos en una manera que es clara y tiene una estructura y una orden. Entonces, sí tengo 3 puntos grandes y tengo 3 puntos pequeños que están metidos ahí entre esos 3 puntos grandes y voy a hacerlo lo mejor posible para guiarlos a través de esta estructura del bosquejo que he desarrollado. Pero el tema del mensaje, hermanos, esta mañana es la segunda parte de un mensaje que di hace 2 semanas antes de que fui de viaje. Y el título es El rechazo de Dios hacia su hijo Israel. Okay, su hijo pródigo Israel. Jesús es obviamente el unigénito hijo de Dios, es el único que procede de la naturaleza de Dios, pero Dios ha adoptado a la nación de Israel. Y la nación de Israel se ha desviado de él, se ha alejado de él. Y los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos son muy importantes porque nos hablan de la relación de Israel con Cristo, con el Evangelio y con los tiempos en los cuales vivimos. Y quizás para nosotros este tema de la nación de Israel no nos importa tanto porque no vivimos en el Medio Oriente, no conocemos quizás a personas judías, pero lo que les quiero decir anticipadamente es que siendo que esta nación fue escogida por Dios y Dios tiene una relación muy especial con ellos, a pesar que ahorita están en rebelión, Dios los ama. Y si tú y yo queremos tener una relación con alguna persona, tenemos que tener una vista correcta de sus hijos. No podemos menospreciar a sus hijos, no podemos tener una indiferencia hacia sus hijos. Entonces, de esta manera queremos pensar de Israel. Israel es, como dice la Biblia, una nación muy especial para él. No son mejores que nosotros ni nada por el estilo, pero tienen una relación muy importante con él y eso nos debe conllevar a en realidad prestar atención y ver cómo es que Dios quiere que pensemos de ellos. ¿Ok? Entonces, el rechazo de Dios hacia su hijo pródigo Israel, Romanos 11, hay que leer los primeros versículos de los que vamos a estar mirando esta mañana, comenzando con el versículo 16 y luego de leer algunos versículos entramos en el estudio. Si las primicias son santas, dice Pablo, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Vamos a parar ahí, hermanos, y como ven, son términos y son versículos difíciles, pero tenemos que mirar la palabra de Dios como una de las sumas experiencias de nuestras vidas, más sublimes, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, 9, 10 y 11 nos hablan de la nación de Israel, como les dije, pero que queremos hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. ¿Qué es un judío?
¿Qué es un israelita y qué es un gentil? Quiero que entendamos lo que eso es antes de proceder. Un israelita es una persona nacido de Jacob, el nieto de Abraham, de los 12 tribus de Israel. Hoy en día viven en la nación de Israel. Un judío viene a ser lo que le decían a los israelitas después del exilio, como 700 años antes de Cristo. Entonces el término israelita y el término judío se usan intercambiablemente. ¿Okay? Estamos hablando de la misma nación, de la misma cultura. Un gentil viene a ser cualquier persona que no es un judío. Entonces cuando digo gentil, estamos hablando del resto del mundo, estamos incluyéndonos a nosotros ahí, no sea que uno de ustedes sea judío. Yo pienso que la mayoría de nosotros aquí somos gentiles, no somos de esa cultura o de esa raza. Y la razón que hay esa distinción es porque cuando Dios hizo un pacto con Israel, solamente lo hizo con Israel y no con las otras naciones. Entonces las otras naciones llegaron a ser todas llamadas naciones o gentiles. Entonces, en este capítulo 11 y también el capítulo 9 y 10, Pablo ha estado hablando de su pueblo Israel, porque el apóstol Pablo era un judío y él está tratando de reconciliar por qué un judío debe creer en Cristo. Y muchos judíos tenían un problema con creer en Jesucristo porque por el hecho de que muchos de ellos no habían recibido a Cristo, ellos se preguntaban, pues si la mayoría de nosotros no hemos recibido a Cristo, entonces eso significa que Dios nos ha abandonado. Eso es lo que ellos pensaban. Dice Pablo, si la salvación está únicamente en Cristo y la mayoría de nuestra nación no ha recibido a Cristo, entonces Dios nos ha abandonado, Dios no ha cumplido sus promesas, con su nación. Y si ellos piensan así, ellos no van a creer en Cristo porque van a pensar que Dios es un mentiroso. Si un gentil piensa que Dios no cumple sus promesas a Israel, que a pesar que hizo pactos con ellos, a pesar que tuvo una relación con ellos, los abandonó, entonces ¿por qué un gentil va a querer venir a Cristo si Dios no es confiable? Entonces Pablo tiene que mostrar en estos capítulos por qué Dios sí es confiable, por qué a pesar de que la mayoría de los israelitas no han recibido a Cristo, eso no significa que Dios ha rompido sus promesas o sus pactos con ellos. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante porque el honor de Dios está colgando por un hilo. Por eso es que Pablo está tratando de reconciliar esto. Ahora, hay personas hoy en día que dicen que desde que Cristo vino y Israel rechazó a Jesucristo, que Dios ha rompido sus promesas con Israel y que ha reemplazado a Israel con la iglesia. Y eso no es cierto. Eso no es lo que enseña la Biblia, especialmente este capítulo 11 nos clarifica que eso no es cierto. Dios hizo 3 pactos con la nación judía: el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. No vamos a entrar en esos detalles, pero ellos existen hoy en día porque Dios es fiel y Dios los ha preservado hasta el día de hoy porque Dios tiene que cumplir lo que prometió a través de ellos. Piénsenlo, en los años antes de los 1940 estaban desparramados y cómo Dios milagrosamente en el 1948 regresó a este país a todos estos israelitas judíos a su propia nación y todavía están ahí y son protegidos sobrenaturalmente. ¿Cuántas veces no los han atacado los árabes y ellos siguen existiendo? ¿Cuántas naciones árabes no quieren ahogarlos en el mar y no han podido hacerlo? Entonces ellos existen porque Dios todavía tiene que cumplir su pacto con ellos. Y lo que sostiene Pablo en el capítulo 9, por ejemplo, es que las promesas de Dios sí son verdaderas con la nación de Israel, porque en realidad no todos los que dicen o nacen de la sangre israelita son verdaderos israelitas. Esa es una de las razones que da Pablo en el capítulo 9, por lo cual no, el hecho de que todos los israelitas no han creído no significa que Dios los ha abandonado, porque el hecho que haga unos pocos, esos que creen que están creyendo en Cristo, esos son los verdaderos israelitas. Eso fue algo que él explicó y él sostuvo en el capítulo 9. En el capítulo 10 se nos debe hacer muy interesante porque la razón que Israel no es salvo es porque ellos, en vez de creer en Cristo, confiar en Cristo, arrepentirse, entregarse a Cristo para su salvación, confiar en lo que Él hizo en la cruz por ellos lo rechazaron y ellos procuraban establecer su propia justicia, ser justos ante Dios por ritos, guardando la ley, asistiendo a los servicios, y muchos de nosotros tratamos de hacer lo mismo. Pensamos que vamos a ser salvos
perdonados de nuestros pecados, asistiendo a la iglesia, dando dinero, y la Biblia enseña que eso no es posible, que el hombre es pecador, el hombre está condenado al infierno y que Dios lo salva cuando pone su fe en Cristo, cuando viene a Cristo desnudo de ningún mérito, desnudo de ninguna obra, desnudo de nada bueno, y decir: Señor Jesucristo, yo quiero ser perdonado, yo quiero entrar en el cielo, estar contigo, basado simplemente en lo que has hecho tú por mí en la cruz. Y si no venimos de esa manera, Dios no nos salva. Eso se llama la salvación únicamente por fe en Cristo Jesús. El judío no quería hacer eso, quería procurar su propia justicia, entonces Dios los rechazó. Eso lo explica Pablo en el capítulo 10. Y ahora cuando llegamos al capítulo 11, todavía está hablando de Israel y está argumentando, demostrando por qué Dios es fiel, por qué Dios no quiebra sus pactos. Pero lo que hace, hermanos, en este capítulo 11, quiero que por favor escuchen esto, es que en explicar cómo Dios es fiel, cómo Dios no los ha desamparado, cómo Dios los ama, lo hace de una manera que está desarrollando en el cristiano en Roma, a quien estaba escribiendo, un cierto amor para Israel. Está desarrollando una actitud y una vista positiva de Israel. Muchos cristianos en esos tiempos tenían una vista muy mala de los judíos. Decían: oh, son matadores de Cristo, son rebeldes, son personas que no sirven para nada. Esa era la actitud. Esa actitud todavía existe en muchos países, y especialmente entre personas que se llaman cristianos. Se llama el antisemitismo. Y ese antisemitismo, ese odio hacia la nación de Israel, que es el hijo pródigo de Dios, no pertenece en la iglesia. Y el capítulo 11, Dios desarrolla en el cristiano que está leyendo el capítulo 11 razones por lo cual no debe pensar así. Por ejemplo, en el versículo 1 y el versículo 11, Dios nos enseña que Dios no ha totalmente desamparado a la nación Israel, que son su pueblo, ¿verdad? Y que a pesar que los ha rechazado, no los ha rechazado para siempre. En el versículo 28 nos enseña que no debemos menospreciar al judío. En el versículo 28 también nos enseña que Dios ama al judío. En el versículo 26 y en el versículo 25 nos enseña que Dios va un día a restaurar al judío a su justo lugar en comunión con Dios. En el versículo 17 al 20 le enseña al cristiano que debe tener humildad en su salvación hacia Israel. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido injertados en el árbol de ellos. Nosotros somos sostenidos por ellos, hemos entrado en lo que es el pacto de ellos, en cierta manera. Y en el versículo 6 nos dice que aún ellos hayan rechazado a Jesucristo, hermanos. Piensen en esto. Cuando ellos rechazaron a Jesucristo, eso abrió las puertas para que todo el mundo gentil escuche el evangelio y sean salvos, sean perdonados. Pónganse a pensar, hermanos, ¿dónde estuviera este mundo? ¿Dónde estuvieran las naciones gentiles si Pablo y Felipe y otras personas que salieron después de que los israelitas rechazaron a Jesucristo? Después que ellos salieron al mundo y esparcieron el evangelio, el conocimiento de Jesucristo, ¿qué es lo que ocurrió? Las naciones gentiles, muchísimas de ellas entraron en el conocimiento de Cristo. El cristianismo creció, se expandió, y donde todavía no había llegado, todavía éramos paganos, incas y aztecas, personas que adoraban el sol, y estábamos siendo derechito al infierno, muriendo en nuestros pecados. Y por el hecho de que Israel rechazó a Jesucristo, a pesar que eso es algo negativo, Dios lo usó eso para bien, para el bien tuyo, para el bien mío, porque nos llegó el evangelio, nos llegó a las buenas nuevas. Y si somos salvos, si nos hemos arrepentido, si nos hemos entregado a Cristo, es directamente relacionado al rechazo de Israel, que abrió las puertas para el mundo gentil a recibir a Jesús. Y como les digo, hermanos, este es el Hijo de Dios pródigo. Israel es el Hijo de Dios pródigo, nos dice Oseas capítulo 11, versículo 1. Y si queremos tener una relación correcta con Dios, necesitamos ver a Israel en una buena luz, ¿ok? Entonces, el mensaje lo he bosquejeado. Lo he bosquejeado de esta manera. El rechazo de Dios hacia su Hijo pródigo tiene tres elementos. Es parcial, es pasajero y es con propósito. No es total, es parcial, no es permanente, es pasajero y tiene un gran propósito. Y eso es lo que hemos comenzado a ver
vamos a seguir desarrollando. Voy a repasar un poquito lo que he enseñado antes. El rechazo del israelita no ha sido total. Todavía hay israelitas que creen en Jesús, que tienen comunión con Dios. Y Pablo ahí en el versículo 1 del capítulo 11 dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo da muchas evidencias de por qué todavía Dios está trabajando con los judíos, que no los ha desamparado completamente, y dice, yo soy uno de ellos. Y existen, hermanos, judíos que son cristianos, les llamamos judíos mesiánicos. Son pocos, pero existen, y ellos demuestran que Dios no ha abandonado a su pueblo, y Pablo era uno de ellos. Vimos también que el rechazo del judío, de parte de Dios hacia el judío, no es permanente, es pasajero. Es algo que se va a extender por un tiempo limitado. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Y qué dice Pablo? No, de ninguna manera. ¿Se ha tropezado para siempre Israel? Estamos hablando de Romanos capítulo 11, versículo 11. ¿Ha tropezado Israel para siempre? Y Pablo dice, no, absolutamente no. Dios no los ha rechazado para siempre. Es un tiempo limitado que Dios ha rechazado al judío. Hermanos, ¿sabes que en rechazar, y ya lo dije, quizás lo estoy repitiendo simplemente porque es parte de lo que estoy enseñando esta mañana, pero como les dije antes, esa bendición, hermanos, que está asociada con el rechazo de Israel, que el evangelio nos ha venido, es una cosa grande. Es la razón por la cual nosotros estamos en Cristo y por qué no debemos mirar a Israel con ese menosprecio o con esa arrogancia. En el versículo 11 dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por el pecado, por el rechazo del judío, vino la salvación a nosotros. Nosotros debemos estar agradecidos con los israelitas, ¿verdad? Y luego dice, para provocarles a celos. En otras palabras, cuando el judío ve que tú tienes una relación con Dios, él es provocado a celos. Cuando el judío ve que tú has cambiado, que tú tienes amor, que tú no odias al árabe, que tú amas a tus enemigos, que tú anhelas no pecar, que tú cantas canciones de alabanza, que tú amas a Israel, que amas las escrituras, que has tenido una conversión sobrenatural. Cuando un judío ve esas cosas, Pablo dice, parte del plan de Dios era salvar a los gentiles y abrir la puerta para que los judíos sean provocados a regresar a su Dios. Entonces, este es el plan maravilloso de Dios, hermanos. Y como les digo, no debe existir el antisemitismo, el odio hacia el judío, y porque Israel no tiene en realidad un mejor amigo que la iglesia. Okay, entonces hemos visto que el rechazo de Israel es parcial, pasajero, tiene un propósito. Ese es el último punto que vamos a mirar hoy. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido esto? ¿Es simplemente para salvar al gentil? ¿Es simplemente para provocar al israelita a los celos para regresar a Cristo? En realidad, hermanos, la razón que Dios ha permitido todo esto, esas son algunas razones, pero la razón primordial por lo cual Dios ha permitido todo esto es mucho más sublime, es mucho más grande y mucho más alta de lo que tú te puedes imaginar. En un momento vamos a mirar eso, pero tenemos que terminar de ver cómo Dios quiere desarrollar en nosotros esta humildad y este temor en nuestra salvación. No debemos llevar nuestra salvación con arrogancia. No debemos sentirnos superiores a nadie. Y eso es lo que vamos a ver aquí esta mañana, antes que lleguemos al último punto grande. Miren el versículo 16, ahí es donde comenzamos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está haciendo una comparación entre los que han sido salvos entre los judíos y los que han sido salvos entre los gentiles. Dice que si las primicias son santas, si las migajas de pan que salen de la masa son santas, entonces la masa también es santa. Y dice que si la raíz de un árbol es santa, también las ramas son santas. Entonces lo que Pablo nos está enseñando es que Israel, hermanos, es la masa, nosotros somos las migajas, Israel es la raíz, nosotros somos las ramas, ambos somos santos en Cristo porque Él nos ha apartado, pero hay una gran distinción. Nosotros somos migaja, Israel es masa.
Nosotros somos ramas. Israel es raíz. Entonces lo que Pablo nos está enseñando, lo que Dios nos está enseñando para comenzar a producir cierta humildad en nuestros corazones, porque como les digo, había mucha gente arrogante hacia Israel. El Hitler, ¿verdad? Se pensaba cristiano y odiaba al judío y mató 6 millones de ellos. Por eso es que esto es importante. Lo que Pablo está enseñando es que nosotros dependemos de Israel. Nosotros como migaja dependemos de la masa. Nosotros como rama dependemos de la raíz. Entonces tenemos que entender que nosotros hemos sido, somos soportados por Israel, por la palabra de Dios que ellos nos trajeron, por el Mesías de ellos es el Mesías nuestro. Entonces en el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, si algunos judíos fueron quitados, ¿verdad?, de su árbol, y tú siendo un olivo silvestre, ¿qué es un olivo silvestre? Uno que por naturaleza no es creyente, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué dice? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. No seas orgulloso. No seas soberbio, ten una actitud de humildad en tu salvación. No tengas ese sentido de porque eres cristiano, eres superior a absolutamente nadie. No lo somos. Y es muy fácil, hermanos, ser arrogantes en nuestra salvación. Me acuerdo con mucha claridad hace muchos años, cuando era un nuevo cristiano, yo miraba a ciertas iglesias, a ciertos grupos como grupos carnales, como grupos inmaduros. Y me acuerdo tener una conversación con un muchacho de mi edad, unos 20 y tantos años, y cuando él me dijo que iba a cierta iglesia pentecostal, yo dije, oh, esa iglesia es carnal, y me sentía orgulloso en decirlo. Y Dios dice, yo no quiero que ningún cristiano tenga esa actitud. Yo no quiero que te jactes ni contra Israel, ni con absolutamente nadie, porque por naturaleza nosotros somos olivo silvestre, y Dios en su gracia y su misericordia ha permitido que escuchemos el evangelio y seamos salvos. Entonces no hay lugar para jactancia ahora que somos parte del árbol donde Dios nos ha injertado. Debe haber una humildad, una gratitud y despojarnos de ese sentido de superioridad contra cualquier persona. No pertenece a nosotros. Ahora, hermanos, punto número 1 de los puntos chiquitos, ¿ok? Es la necesidad de ser humildes en nuestra salvación. Necesitamos ser humildes en nuestra salvación. No somos superior a nadie. Esto aplica principalmente a Israel, en contra de Israel, pero generalmente con cada uno de nosotros. Versículo 19. Fíjese lo que esto es tremendo. Dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. En otras palabras, Dios dice, yo quiero que tú te digas a ti mismo que ramas israelitas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ponte en el espejo y dite a ti mismo para que desarrolles humildad. Yo soy un olivo silvestre y las ramas originales fueron desgajadas para que yo sea injertado en este olivo natural que es la nación de Israel. Y eso, hermanos, debe producir una humildad, porque Dios quiere que si tenemos que hablarnos a nosotros mismos en el espejo, así lo hagamos. Ahora, esa humildad que debemos tener nos debe llevar a temer a Dios. Miren el versículo 20. Bien, por su incredulidad. ¿Por qué son incrédulos los judíos? Porque ellos no recibieron a Cristo, no recibieron el evangelio. Ellos trataron de establecer su propia justicia. En Romanos capítulo 10, ¿verdad? Ellos por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, ¿por la qué? Por la fe. No porque eres un niño bonito, no porque eres un gran cristiano, pero simplemente por el hecho de que tú confiaste en Cristo por fe, tú estás en pie. No porque sabes mucha Biblia, no porque eres pastor, no, tú porque simplemente hiciste la cosa más simple, como un niño, confiar en tu padre, que no te merecías la salvación y viniste a Dios humildemente diciendo, Señor, ten misericordia de mi pecador, por eso estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Wow, ¿cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? Que le importa hasta cómo pensamos de día en día en las cosas más mínimas de nuestros corazones, los rinconcitos de nuestro corazón le interesan a Dios. Entonces aquí nos dice que debemos que temer
Entonces, hay necesidad de ser humildes en nuestra salvación, número uno. Hay necesidad de temer a Dios en nuestra salvación. No llevarnos con superioridad, ¿verdad? Jactándonos, pensando que somos alguien. Estamos parados por fe, no por ninguna otra razón. Ahora, este punto de temer a Dios no es popular hoy en día en la iglesia, no se enseña con mucha frecuencia. Sin embargo, es una actitud que debemos de tener. Esto habla de una reverencia hacia Dios que resulta en un comportamiento santo, ¿ok? Y la razón es, si lo miras en su contexto, si miras por qué Pablo está diciendo, es porque tú y yo, no porque podemos perder nuestra salvación, no porque Dios no es fiel a sus promesas, no se puede perder la salvación, Cristo te tiene protegido, Dios es fiel a tus promesas, si tú has entregado tu vida a Él, Él te va a sostener, pero si tú te pones a pensar por qué debes temer y por qué debes tener cuidado, si lo miras mirando a la nación de Israel, por qué ellos están perdidos, es porque tú y yo tenemos la posibilidad de regresar a tratar de ser justos ante Dios por obras. Podemos regresar a pensar que somos justos ante Dios porque tenemos muchos años en la iglesia. Tú y yo podemos, si no tenemos cuidado, regresar a pensar que somos aceptados por Dios porque sabemos mucho la Biblia y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros sigamos parados por fe, confiando en Jesucristo para nuestra salvación y no comenzar a depender de nuestra religión otra vez, nuestros méritos, que somos buenos, de dejar de reconocer que es por fe en Cristo que somos salvos. Tenemos que tener cuidado de no regresar a eso. Tenemos que regresar, tenemos que siempre estar conscientes que si somos salvos es únicamente porque hemos confiado en Cristo y seguir confiando en Cristo. Entonces el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Otra vez, eso no dice que tú vas a perder tu salvación. Eso simplemente dice que no entres en incredulidad, como ellos entraron en incredulidad. No pretendas que estás haciendo algo para encomendarte a Dios, ¿verdad? Sino sigue aferrándote de Él por su misericordia. Miren el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, que son ¿quiénes? Los judíos. Pero la bondad para contigo, si es que si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces hay necesidad de ser humilde, hay necesidad de temer a Dios y número 3, hay necesidad de permanecer aferrado a Cristo, permanecer amarrado a Cristo, permanecer en Cristo. ¿Verdad? Cristo es nuestra salvación. Él es el principio y la consumación de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra salvación, hermanos. Y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa, hermanos, les digo con toda sinceridad, por ustedes, por mis amigos, por mi familia, que habiendo comenzado bien, habiendo venido a Cristo en humildad, en arrepentimiento, pidiéndole perdón, y Él nos ha salvado y nos ha cambiado nuestras vidas, que regresemos a la incredulidad o a la desobediencia, que también es incredulidad. Y muchas veces nosotros pensamos que los incrédulos son los que están allá afuera. Muchas veces pensamos que todos los que estamos aquí, por el hecho de estar aquí, estamos bien, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que uno necesita seguir permaneciendo en Cristo, que Él es la vid, nosotros somos las ramas, y que su vida necesita seguir fluyendo a través de la nuestra, porque de esa manera y solamente de esa manera vamos a saber que somos cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir conectado a Jesucristo. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 3, y esto se lo dice a personas que estaban en la visible comunidad de creyentes. Dice, si oyeres su voz hoy, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Escuchen esto, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Entonces, hermanos, ser parte del grupo visible de creyentes no significa que uno es salvo. Uno necesita permanecer en obediencia.
Necesita uno mantener en fe, aferrado a Cristo, y si uno es incrédulo o desobediente, puede permanecer parte del grupo como los judíos lo hicieron, pero no están viviendo para Dios. En Juan 8:31 dice Jesús a los que habían creído en él: si vosotros, escuchen esto, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú permaneces en mis mandamientos, si tú retienes mis dichos, entonces eres mi discípulo. Tu relación con la palabra de Dios, con la Biblia, demuestra dónde está tu fe, si tu fe es genuina o no. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces va a haber un hábito en nuestras vidas de leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Si vamos a fallar, si vamos a cometer errores, y si no sabemos leer, vamos a escuchar sermones, vamos a escuchar la radio, pero si somos salvos, es una vida de escuchar y obedecer. Fallamos, confesamos, arrepentimos y seguimos. Esta semana estuve en la oficina 3 días. Y pues, ¿qué es lo que debe hacer un pastor? Leer la Biblia y orar, ¿verdad? Para estar limpio y para poder predicar la palabra, estar listo y estudiar. Y pues obviamente uno está confesando sus pecados y me sentía mal, ¿verdad? Porque soy pecador como cualquiera uno de nosotros que estamos aquí, pero el Señor me animó. Y el pensamiento que vino a mi mente hace 2 días fue que me agrada que estés peleando contra el pecado. Me agrada que estás confesando y lidiando con el pecado. Y eso es lo único que puedo hacer. Leer, obedecer cuando fallo, pedir perdón y decir: Señor, ya no quiero hacer así, ya no quiero hablar así, ya no quiero pensar así. Pero eso demuestra que estamos en Él, que estamos permaneciendo. Entonces, lo que Pablo nos dice aquí en el versículo que acabamos de leer: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios no hace acepción de personas. Si uno vive en desobediencia, sea judío, sea gentil, uno se ha quitado del pacto por su desobediencia, ¿verdad? Entonces necesitamos perseverar aferrados a Jesucristo, y si no lo hacemos, podemos sentarnos aquí cada domingo, cada miércoles, y no somos parte de ese pueblo de Dios. Versículo 23, y aún ellos, otra vez para que desarrollemos ese amor y esa vista correcta del judío, y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces el judío, si deja de ser incrédulo, se entrega a Cristo, confía en Cristo y deja de confiar en su religión, en que son muy celosos para Dios. Entonces dice Dios: yo los puedo injertar otra vez en su árbol, porque salieron de ese árbol ellos, ¿verdad? Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Ves? Entonces el asunto es la incredulidad. Y el asunto no es que tú eres mejor que el otro. El asunto es que uno es incrédulo y el otro no es incrédulo. No hay lugar para la jactanza. El judío, si deja de ser incrédulo, puede ser injertado en su propio árbol. Tú que fuiste olivo silvestre de países que no tenían una relación con Dios, fuimos injertados, ¿verdad? ¿Cuánto más ellos no van a ser injertados en sus propios olivos si nosotros fuimos injertados contra la naturaleza? Entonces, hermanos, estoy convencido 100% que lo que Dios quiere es que amemos a Israel, que anhelemos la restauración de Israel y que seamos humildes, temerosos de Dios, y que permanezcamos en el amor de Dios, siendo obedientes para no caer en ese mismo ejemplo de incredulidad. Ahora, como les dije antes, quizás este es un asunto que tú no estás acostumbrado a escuchar, versos de Israel. ¿Quién vino a la iglesia hoy esperando escuchar de Israel y qué tengo yo tanto que ver con Israel? Pero quiero que sepas que eso
este pasaje nos habla también de cuándo se va a acabar este mundo de la manera que nosotros lo conocemos, cómo va a ocurrir y cuál es el rol de Israel y cuál es el rol tuyo como gentil cristiano. Y lo que Pablo nos va a dar en este momento es un misterio, nos va a revelar un misterio, algo que era un misterio, ahora él nos lo va a iluminar, nos lo va a mostrar, y esto nos va también a ayudar a ser humildes. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes. Ahí está otra vez, ¿verdad? Yo no quiero que seas arrogante. Dios no quiere que seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Hay un misterio que te quiero explicar, y la razón que te lo voy a explicar es porque Dios no te quiere arrogante en contra de Israel o contra cualquier persona. Y aquí te va. Que ha acontecido a Israel, ¿qué? Endurecimiento en parte. O la palabra endurecimiento puede hablar de corazón duro o también ceguera. Israel le ha ocurrido algo. Han sido endurecidos, han sido endurecidos, han sido cegados, porque ellos endurecieron su corazón. Entonces Dios les afirmó esa dureza y esa ceguera. Cuando uno endurece su corazón contra Dios, si uno no quiere entregarse a Dios, uno no quiere seguir a Dios, quiere seguir viviendo su vida de la manera que quiere, Dios afirma esa dureza de tu corazón y tú sigues en tu corazón duro, pero ahora Dios está ayudando a endurecer tu corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le hizo a Israel. Por eso es que si tienes que arrepentirte, tienes que hacerlo hoy, porque mañana tu corazón va a estar muy duro si no lo haces. Entonces, el endurecimiento le pasó a Israel, como les dije antes, en parte, no todos, una porción, la mayoría de ellos, en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? Que Israel va a estar cegado por mientras Dios está trabajando ¿con quién? Con los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, hasta que el último gentil crea en Cristo, hasta que el último gentil se arrepiente de sus pecados, deje de confiar en su religión, deje de confiar en sus propios méritos y confíe en Jesucristo. Quizás usted es ese último gentil, quizás usted se aferra a que es una buena persona o a su religión, no quiere venir como un niño arrepentido, entregarse a Cristo, pidiendo que la sangre de Cristo le perdone. Pero la última persona gentil que haga eso va a cerrar la puerta del periodo de tiempo donde Dios está trabajando con los gentiles. Y una vez que esa puerta se cierre, entonces Dios va a remover la ceguera, va a remover el endurecimiento del corazón del israelita. Entonces le ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, no todos, la mayor parte de ellos, hasta que el último gentil, lo voy a decir como lo podemos entender más fácil, hasta que el último gentil haya creído. Hermanos, estamos en esa ventanilla en este momento. Y si usted es sabio, usted va a aprovechar de dejar de postergar este asunto de entregar su vida a Cristo y lo va a hacer hoy. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el periodo de Dios trabajando con los gentiles se va a acabar. Pero fíjense por qué nos dice esto, hermanos. Porque quiere mostrarnos que un día, de la misma manera que se ha abierto la puerta a los gentiles, y hay muchas iglesias, hay muchos que se consideran creyentes en Cristo y se ha esparcido el evangelio por todo el mundo gentil. Lo mismo va a ocurrir en Israel. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué significa que todo Israel será salvo? Algunos dicen que significa que todo judío vivo, cuando el libertador que viene de Sión, quien es Jesucristo va a venir al final de los 7 años de tribulación a libertar a la nación de Israel. Todas las naciones que vienen en contra de ellos, Jesús los va a liberar, Jesús va a pelear por ellos. Ese va a ser el último evento de la tribulación de 7 años. Y cuando eso ocurra, muchas personas interpretan este versículo 26 a decir que todo judío que está vivo en ese entonces será salvo. Y yo así también pensaba.
¿ok? Pero si yo leo el capítulo 9, versículo 6, me dice que no todo el que es de la nación de Israel es Israel. Entonces, no estoy convencido que cada judío que está vivo en ese momento va a ser salvo. La mejor explicación que yo les puedo dar, hermanos, de lo que significa todo Israel será salvo, es que de la misma manera que se abrieron las puertas cuando Israel rechazó a Cristo para el mundo gentil, para toda Europa, para Estados Unidos, para Australia, para el norte de África, que se plantaron muchas iglesias, se esparció el evangelio por todo ese mundo gentil, con esa misma extensión y con ese mismo esparcimiento, así se va a abrir el evangelio y la fe en Cristo en Israel. Y eso va a ser una cosa gloriosa, hermanos. Eso va a ser una cosa gloriosa. Todo judío, todo israelito verdadero será salvo, pero aquí nos está dando a entender que va a ser una extensión comparable a lo que ha ocurrido en el mundo gentil. Para mí esa es la mejor manera de interpretarlo si estamos mirándolo en su contexto, ¿ok? Y no puede ser el remanente, no puede estar hablando simplemente del remanente, porque el remanente ya son salvos. Entonces, hermanos, eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir cuando Dios abre el corazón de los judíos y cuando dice que vendrá el Sion del libertador. Sion es Jerusalén, que habla de la nación judía. Dice, Él va a apartar de Jacob la impiedad. En otras palabras, una persona, incluso un judío, no se puede salvar únicamente por creyendo que Jesús es el Mesías. También tiene que apartarse del pecado, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir es que, y esto lo puedes ver en Zacarías 13:6, va a haber una tribulación de 7 años, ¿ok? Todas las naciones van a venir en contra de Israel. Todo eso ya se está armando en este momento. Si tú miras cómo son los países musulmanes, cómo es China, Rusia está allá arriba, ¿verdad? Y tú piensas que ellos no quieren atacar a Israel y acabar con el tropiezo de todas las naciones. Claro que sí. Entonces, cuando se acabe esos 7 años, Jesús va a regresar. El libertador va a venir, va a pelear en la batalla de Armagedón y va a salvar al judío, a Israel, militarmente. El evangelio se va a esparcir en todo Israel. Va a haber fe en Cristo como lo ha habido en el mundo gentil. Y el momento que los judíos reconozcan que Jesús es su Mesías, eso es lo que van a decir. Zacarías 13:6. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Le van a preguntar los judíos a Jesús. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces, hermanos, ¿por qué es que Pablo, que Dios nos enseña todas esas cosas? Pues una razón es para nuestro bien, para nuestra bendición, pero porque su deseo es que tú anticipes la restauración de Israel, que tú anticipes el establecimiento del reino milenial, porque en ese momento Jesús va a establecer su reino milenial sobre esta tierra y ya las cosas van a cambiar en el mundo como son, para que tú anticipes, para que tú ames a Dios, a Israel, a Jesús y a todas esas cosas. Por eso es que la mejor inversión de tu tiempo, hermanos, es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y versículo 27 dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El versículo 27 lo puedo hacer muy extenso, pero no tengo tiempo para hacerlo. Lo que esto habla, hermanos, es que Dios va a hacer un nuevo pacto con Israel. Ese nuevo pacto ya ha sido declarado. Ezequiel 36 nos habla de ese pacto. Se llama el nuevo pacto. Tú y yo ya hemos entrado en ese nuevo pacto, ¿ok? Y la diferencia del nuevo pacto con el pacto de Abraham, que Dios hizo con Abraham, es que el pacto de Abraham decía, si tú obedeces a Dios, serás bendecido. Dios le dijo a los israelitas, y si no obedeces a Dios, serás destruido. Pero el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto dice, tú no puedes servir a Dios. Tú eres un pecador. Tú siempre te extravías en tu corazón. Entonces lo que yo voy a hacer, dice Dios, le dice al judío y también nos dice a nosotros, yo los voy a tomar de las naciones. Ese es Ezequiel 36. Yo los voy a recoger de todas las tierras. Yo los voy a traer a su país. Yo los voy a lavar con agua. Yo los voy a lavar de sus inmundicias. Yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo les voy a poner un espíritu nuevo.
yo les voy a quitar el corazón de piedra y yo les voy a dar un corazón de carne y yo voy a poner dentro de vosotros mi espíritu. Y escuchen esto, y haré que andéis en mis estatutos. Tú no puedes. Tú eres una persona desobediente, tú no quieres nada que ver con Dios. Pero dice, yo haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Ese es el pacto que Dios va a hacer con el judío. Y aquí dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este es el pacto donde Dios quita el pecado, donde uno ya no está, ay, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia, y no quiero portarme bien, quiero pecar y quiero tomar. No, la verdadera salvación, hermanos, cuando Dios la hace en el judío y la salvación que ha hecho en muchos de nosotros, es que Dios dice, no, ¿sabes qué? No va a trabajar. Te pone un corazón nuevo y Él te causa andar en sus mandamientos. Ese es un milagro glorioso, hermanos. Ese es el pacto que Dios va a hacer con ellos. Y, hermanos, nosotros hemos entrado en ese pacto. Tú y yo, si somos cristianos, Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Dios ha quitado el corazón de piedra. Si tú todavía te dedicas a tu desobediencia, si tú eres indiferente hacia Dios, ¿verdad? Si tú no te interesan las cosas de Dios, entonces Dios no ha hecho ese cambio en ti. Necesitas que Dios haga ese cambio en ti. Una vez me invitaron a una iglesia para dar un mensaje en que necesitamos un nuevo corazón. Y yo puse a mirar un renovamiento de corazón y yo vi el texto, no el texto, pero el tema que me dieron. Y yo me paré y les dije, ¿sabes qué? Nosotros ya hemos recibido un nuevo corazón. Ezequiel 36 nos dice que Dios le prometió al judío un nuevo pacto, que Él va a quitar sus pecados y Él ya lo ha hecho en nosotros. Hemos entrado en ese pacto porque los judíos rechazaron a Jesús. Entonces, si tú estás aquí y tú todavía, ¿verdad? No te has apartado del pecado, entonces necesitas pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón y en ese momento serás salvo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay muchas cosas en este pasaje, muchísimas cosas, y ya se nos ha hecho tarde y todavía hay mucho más, pero ni siquiera hemos llegado al último punto. El último punto es que hay un propósito, pero para entender eso vamos a tener que regresar la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar.